Amigos, no saben la cantidad de casos que hemos visto de carillas, de resinas, de diseños de sonrisa, como lo llaman, que los pacientes se lo hacen y después de 3, 4, 5 meses o incluso años, empiezan con dolor en la articulación, aquí en la mandíbula, y acaban con problemas muy severos. ¿Por qué? Porque no hubo una planeación, porque se hizo un diseño sobre una boca que no necesitaba o no podía recibir este tipo de tratamientos. La doctora Paulina Rojas es ortodoncista, es especialista en articulación temporomandibular y hoy nos va a platicar sobre esos diseños de sonrisa que se hacen en muchas personas, que está de moda. ¿Cómo te puede dañar o hasta qué punto puede llegar a dañarte este tipo de corrección estética que al final termina siendo pues muy mala funcionalmente? Doctora, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por haberme invitado y feliz de estar compartiendo un poquito de lo que llega a nuestra consulta, que es verdaderamente triste ver este tipo de casos porque efectivamente se ha convertido en un tema de moda últimamente. Y las consecuencias a nivel salud, a nivel fisiología, son tremendas. Y es algo que la gente de entrada no conoce, no tiene por qué conocer. Y es, creo, nuestro deber, de los que estamos informados un poco más de esto, empapados un poco más del tema, de darles unos puntos principales para poder identificar el profesionista que pueda dedicarse a esto, porque no, de entrada, queremos ser muy claros, al menos yo en mi perspectiva, que el diseño de sonrisa, tal cual, como se entiende, no es algo malo, no es algo que sea dañino, siempre y cuando tenga las especificaciones y el diagnóstico correcto, que vamos a profundizar un poquito más en esto, para poderlo tanto tratar como mantener e indicar. Exacto. O sea, lo que vamos con esto es que no les dé miedo hacer un diseño de sonrisa o unas carillas, porque muchos pacientes sí lo necesitan. Correcto. Y no queremos que se espanten o que digan, no, ya dice el doctor Baena o la doctora Paulina que no está bien. No, a ver, y lo hemos dicho en muchos videos, correcto, el diseño de sonrisa, las carillas son uno de los muchos tratamientos que los dentistas tenemos en nuestra baraja de tratamientos. Correcto. Y están ahí para algunas personas, no para todos. O sea, tú no puedes anunciar en tu consultorio carillas dentales 2x1 o vénganse. No, porque es como si dijeras cesárea para todas, ¿no? Las correcto, mujeres. Espérame, hay mujeres que no necesitan cesárea, hay mujeres que sí. Entonces, es un tratamiento, no algo estético que cualquiera se pueda hacer. Desde ahí ya vamos claros. Sí, no es irte a pintar el pelo y poderte poner cualquier color de cabello porque es lo que está de moda. Y porque eso es reversible, y en cambio aquí no. Ahora, correcto, muchas personas creen que el diseño de sonrisa, lo único que te puede llegar a dañar, si es que te daña algo, son los dientes. El esmalte o rebajarte los dientes. Exacto, pero hay algo mucho más allá. Exactamente, hay algo mucho más importante y a eso vino la doctora Paulina a explicarnos qué otros problemas nos pueden traer los diseños de sonrisa mal planeados. Correcto. Adelante, doctora. Mira, empezando, cuando un paciente entra a consulta, para nosotros es sumamente importante que llene un cuestionario en donde todas las preguntas van dirigidas hacia cuál es tu día a día en cuanto a tu salud articular, mandibular. Es decir, ¿cómo masticas? ¿Te duele algo? ¿Te levantas con sed por las mañanas? ¿Te duele la cabeza normalmente? ¿A qué hora te duele la cabeza? ¿Aprietas los dientes? ¿Tus dientes no te gustan porque están desgastados, porque están pequeñitos, porque tienen una coloración? Tu mordida, ¿cómo la ves tú? Porque es muy diferente. Yo me he encontrado con esto toda la vida. Nosotros como profesionistas podemos entender la clasificación de las mordidas, ver cómo muerde a alguien correctamente, pero en la realidad la gente realmente no conoce qué es lo bueno, lo normal, lo que funciona. Y de entrada muchas veces pueden estar buscando nada más lo estético y ahí es donde este cuestionario es sumamente importante. Entonces, evidentemente muchos se acercan por un tema estético y pasan de largo porque mucha gente se acostumbra a vivir con dolor. Es impresionante. Sí. Hay gente que tiene muchísimo umbral del dolor y hay gente que toda la vida ha tenido dolor de cabeza, toda la vida ha rechinado los dientes, ¿no? La pareja se queja, pero es una plática común en una cena de amigos, decir, yo no puedo dormir porque el rechinado de dientes de mi marido, de mi esposa, etc. Y eso es una patología, es una enfermedad que realmente existe, que tiene muchos otros componentes importantes que considerar. Una señal de alarma
Completamente. En algunos casos, ¿no? De que, Completamente. oye, espérame, aguas. Y otra cosa importante, que cuando tú vas al dentista y te dicen, tienes bruxismo, número uno, un bruxismo es difícil de diagnosticar, Correcto. no es, tienes los dientes desgastados, tienes bruxismo. Correcto. Porque me ha pasado pacientes que no tienen molares porque los perdieron, entonces todo lo hacen con los dientes de adelante. Correcto. Y les dicen, pues tienes bruxismo, claro, porque desgastaron los dientes, pero no los desgastaron porque tienen el bruxismo, los desgastaron porque no tienen molares y tienen que masticar todo con los de adelante, ¿no? Y además no tienen la función adecuada. Volvemos a lo mismo, los dientes pueden estar acomodados derechitos, aunque estén desgastados, con otra coloración, pero eso en sí no nos puede decir exactamente el bruxismo. Y cosa bien importante, para nosotros es completamente indispensable un diagnóstico adecuado. No es ir, contestar unas preguntas, sentarte, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, déjame ver cómo muerdes, ay, sí, eres candidato para carillas. En lo absoluto no. Lo que nosotros hacemos es un estudio a profundidad, en donde no solamente vemos imágenes, de entrada, gracias a Dios vivimos en la época de la tomografía, que es una maravilla. Es el no meternos en problemas, tanto pacientes como profesionistas. La tomografía nos dice todo, y nos dice todo a uno, es decir, una panorámica, una radiografía convencional, puede tener cierto grado de distorsión y creer que tenemos raíces cortas. Yo he visto pacientes con carillas con menos de la mitad de la raíz. Imagínate tú eso, porque las radiografías te dicen que tienen cierta longitud. Y ojo, hay una distorsión importante. Claro, la pones un poco más inclinada y existe Completo. la famosa elongación de la radiografía. Correcto. Y bueno, cuando toman radiografías, porque también es exacto. importante esto, si les van a hacer Exacto. unas carillas, un diseño de sonrisa, tomen radiografías. Pero bueno, esos son temas que vamos a tocar más al ratito. Es un poquito más técnico, Sí. pero de entrada les platicaba que para un diagnóstico completamente integral no podemos dejar de tener una tomografía. Eso nos va a indicar si eres apto por la cuestión de hueso, por la cuestión de dientes, de raíces, de articulación e inclusive de asimetrías. Fíjate lo importante que es esto. Nadie en este mundo existe con una simetría como tal. No nacemos simétricos, es imposible, no existe un ser humano así. Sin embargo, hay de asimetrías a asimetrías. ¿Y a qué voy con todo esto? Que si tú indicas unas carillas en una mandíbula que está muy desfasada por esa asimetría, que las hay, y las hay más común de lo que ustedes pueden imaginar. Lo que pasa es que muchas veces no estamos entrenados a ver eso. Cuando ya te metes en eso, ves que hay mucho más de lo que uno pensaría. Si tú tienes esa desviación, va a ser muy difícil que vaya a haber una buena función y por lo tanto una preservación de esa rehabilitación. Segunda cosa, nosotros sí hacemos unos modelos, unos moldes, los famosos moldes que te toman la parte de arriba, la parte de abajo. ¿Y qué es lo común? ¿Qué es lo que normalmente uno observa cuando va al dentista? Toman el molde superior de un lado, toman el molde inferior del otro y los juntan. Y dicen, ay, pues así muerdes, claro. Y ahí mismo te enceran, perdón el término técnico, pero preparan o diseñan la sonrisa en un par de moldes que con la mano juntan porque pues pretenden que así muerdes. Y muchas veces no es el dentista directamente, sino un técnico dental el que hace eso. Y eso realmente de ciencia pues no tiene nada. Y nosotros estamos hablando de ciencia, estamos hablando de biología y estamos hablando de tratamientos que queremos que duren. Y si no tenemos una manera de cuantificar las cosas, es decir, de medir exactamente cuánto es lo que estamos fuera de o en la norma, va a ser muy complicado lograr un diseño bueno. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Nosotros lo ponemos en un aparato que llamamos articulador. Y en ese articulador nosotros podemos ver todos los movimientos que hace un paciente. Ese articulador no tiene nervios, no tiene músculos, no tiene preocupaciones, no tiene bruxismo, no tiene estrés. Entonces nosotros estamos viendo realmente la problemática o las circunstancias de cada boca. Nos tomaría la vida entera tratar con un paciente físicamente de solucionar el tema estético o funcional. Nadie tiene tiempo para eso. Entonces por eso tomamos esos moldes, los ponemos en un articulador y en el articulador verificamos si es viable con los movimientos realizar eso. Muchísimas de las veces no es viable porque los dientes no tienen la mordida adecuada y muchas veces es necesario entrar en un tratamiento de ortodoncia que acomode los dientes a una mordida adecuada, que entonces nos dé la posibilidad de poner las carillas. Y aquí mucho ojo,
Jamás hemos mencionado que no están bien las carillas, que no es un diseño, yo lo hago y lo hago todo el tiempo en el consultorio, pero ojo, con las especificaciones adecuadas y con un diagnóstico profundo. Nosotros nos entretenemos bastante en el diagnóstico. Es que mira, yo siempre les digo a mis pacientes, todo lo que se haga antes se llama diagnóstico, todo lo que se hace después se llama pretexto. Correcto. ¿Y cuántas veces escuchas el, oye, te voy a hacer carillas o coronas porque como tienes dientes chuecos, te los voy a acomodar con las carillas o te los voy a enderezar con las coronas? Para empezar, el desgaste dental es muchísimo mayor cuando tienes un diente chueco porque hay que meterlo con un desgaste, ¿no? No es mágicamente se Inclusive endodoncias llegan a necesitar. hasta con endodoncias, es muy probable que se vayan endodoncias. Pero algo que ves muy común en redes sociales y a cada rato me comparten y me encanta porque cada vez la gente que nos sigue está viendo más y más cómo hay casos que no deberían de haber colocado estas coronas o carillas. Correcto. Pero ves estas malposiciones. Y malposición significa que tienen los dientes chuecos y de repente ves el antes y el después en una sola cita y ya tienen todos los dientes derechitos. Y tú dices, oye, qué padre le quedó y aparte le ahorró la ortodoncia. Claro. Esa sonrisa de la doctora, esa significa no se la ahorró, va a tener muchos problemas después. Es mi día a día. La verdad es que no tienen idea la cantidad de casos que han llegado al consultorio en donde sí uno tiene que ser muy ético y muy honesto y decir, honestamente, no es opción para ti. Podemos hacer algo que pueda camuflar el color de tus dientes, pero no vas a poder obtener esta foto que tú me estás enseñando o este diseño que tú pretendes tener porque no está tu boca apta para eso. A menos que pases por esto o hay casos que no. Realmente no es indicable. Exacto. Entonces, qué increíble que la gente se quiera ver bien. Es parte de nuestro trabajo y del desarrollo personal de cada quien, pero con sus indicaciones. No, aparte, doctora, ¿cuántas veces has visto casos donde les quieren hacer carillas en todos los dientes y realmente no lo necesitan? Yo en mi consultorio, te lo juro, de 10 pacientes que me llegan, probablemente 7 no les hago carillas, que vienen a carillas. Y les digo, no, tú con una ortodoncia y un blanqueamiento, tú con una ortodoncia y un par de resinas en los bordes. O sea, tenemos una invasión mediática tan fuerte, sí. Con tanta manipulación, porque aparte lo que ustedes ven en las fotos de las artistas, todo no es 100% real. Está manipulado. Yo en Photoshop en 1 minuto te puedo hacer los dientes más blancos, en menos, correcto, en 30 segundos. En el teléfono ni siquiera. Claro, un filtro. En la edición facilísima. En las aplicaciones, claro, un filtro. Pero eso la gente lo ve como real. Entonces quieren verse como en las fotos de Photoshop en la vida real. Y en la vida real eso no existe. Entonces, este tipo de manipulaciones mediáticas hace que la gente traiga una forma de los dientes que no existe, claro. Y llegan con nosotros y quieren que les hagamos eso. Quieren que les hagamos ese color blanco que no existe y aparte las formas. En color y forma, porque además, ¿cuántas veces no te ha pasado que llegan y quieren todos los dientes parejitos? Que no existen. No existe eso, por algo tiene función. Por algo estamos hechos de alguna manera y los dientes, todos y cada uno tienen una forma específica porque cumplen con una función específica. No por nada hasta los dedos de las manos los tenemos con diferentes alturas. Hay incluso, digo, voy a darte una información que no tiene que ver con dientes, pero hay incluso una cirugía donde te hacen chico un dedo, ¿no? O sea, para ponerlos más derechitos, ¿no? Cuéntame cómo te va con el equilibrio después de eso, claro, ¿no? O sea, por algo tienes, como tú lo dices. Sí. Y los dientes tienen esa forma, no porque no nada más por el tema de cortar el alimento, eso se conecta con la articulación. Correcto. O sea, todo está conectado. Los laterales son más pequeños para que cuando tú hagas un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, pasen por ahí los centrales. O sea, tiene toda su función. Los caninos son más largos y más puntiagudos porque ahí tienes que tú deslizar hacia la derecha y a la izquierda y esos protegen. Pero si te los desgastan para que todos estén planos, ¿qué vas a hacer? Vas a masticar, y yo lo digo de broma, pero es en serio, como vaca. Es que se vuelve una masticación rumiante, tal cual. Rumiante. Eso está en la literatura, rumiante, completamente. Es el triturar simplemente yendo de un lado a otro, perdiendo la verticalidad de los movimientos que deberían de tener, que se dan, por ejemplo, con los colmillos. Para algo sirven los caninos, comúnmente colmillos, que tienen esa proporción mucho más grande para darnos las guías. ¿Y qué es lo que veo en Instagram? Full de eso, estoy aburrida de ver eso. Ya no sigo dientes en Instagram porque de verdad no sé si sentir como qué padre que ya estamos, que la gente se preocupa por sus dientes o decir, es que no está bien esto que está pasando. O sea, es como
es una Sí. plaga. Ves líneas Y ves rectas. recto. Y ves colmillos, ves caninos que se parecen a los dientes de adelante, en forma, porque no tienen ninguna cúspide, no tienen ningún piquito. Y si ustedes no les quiero platicar lo importante que son las cúspides, o sea, son la base de que tu boca funcione sanamente. Es muy fácil. Imagínense, si ustedes tienen los dientes planos, arriba y abajo, cuando quieran hacer esos movimientos, ¿qué van a hacer? Van a hacer esto. ¿Qué le va a pasar a las muelas? ¿Han visto sus muelas? Las muelas no son planas, tienen cúspides. Pero cuando ustedes se eliminan las cúspides de los caninos, pues las muelas también, al momento de que hagan esto, van a quedar planas. ¿Qué significa que queden planas? Que ya no van a tener ese corte. Las tijeras hacen esto porque cortan. Sus muelas planas solamente van a moler, sin tomar en cuenta la cantidad de dolor que les va a dar en la articulación. A partir de eso, a partir de ese desgaste, no nada más se desgastan los dientes, sino que empieza todo un círculo, una cadena de patologías, es como una bola de nieve. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué a ti no te va a doler algo primero que a mí o que a alguien más? Porque cada quien tiene en sus tejidos, el tejido es el diente, el músculo, el ligamento, la articulación, cada quien tiene un nivel de adaptabilidad distinto. Tú por eso puedes ver que una persona puede tener sus dientes medianamente desgastados, pero tener muchísimo dolor articular. O viceversa, ¿sí? Tener los dientes demasiado desgastados y no tener esa molestia articular. Pero eso tú nunca lo vas a saber si no haces un diagnóstico. Y ojo, si llegas y pones algo extra ahí, vas a sacar del sistema a todo el mundo se va a descontrolar. Hablo tejidos de ligamento, de hueso, de encía, etc. Y entonces ahí es a donde voy, perdón que sea tan insistente con esto, pero para mí el diagnóstico es fundamental. Tú no tienes idea las sorpresas que me doy cuando reviso una tomografía y veo articulaciones que prácticamente ya no existen. O sea, están completamente chatas, con quistes subcondrales, con deformaciones tremendas, con discos. El disco, en todas nuestras articulaciones tenemos discos para impedir que los huesos choquen uno contra otro. Lo mismo pasa con la mandíbula, porque impide que en el movimiento de abrir y cerrar raspe hueso contra hueso. La cantidad de deformaciones y de alteraciones a nivel articular en la mandíbula son altísimas. Lo que pasa es que no hemos sido capaces ni de identificarlas como pacientes ni de tratarlas como profesionistas. Si tú no tienes eso resuelto primero, te aseguro que tu caso de restauraciones no va a funcionar. Y cosa graciosa, hay mucha gente que dice, a mí nunca me ha pasado eso. Eso no es cierto. Lo de la articulación, lo de montar, eso lo hace quien tiene tiempo o quien va por esa filosofía. No, perdón. ¿Te refieres a los dentistas? Sí, mucho en los dentistas. No va por ahí. Lo que pasa es que quizá no te has dado cuenta o los pacientes tienen ese nivel de adaptabilidad muy distinto. Y ojo, no quiere decir que no vaya a tronar eso. Llega un momento en que sí, tu referencia es entonces por un dolor de articulación y ojo, cuando haces el montaje, resulta que ves que las carillas o las restauraciones están causando toda esa problemática. Mira, yo les doy mucho el ejemplo porque con esto como que el paciente dice, sí es cierto. Si yo te digo, Pau, te voy a colocar una piedra en el talón de tu zapato y vete a correr un maratón, al final lo que uno creería que te va a doler es el talón porque ahí tienes la piedra. Pero no, porque uno va a cojear para no tocar la piedra del talón. ¿Qué te va a doler? ¿Te va a doler la rodilla o te va a doler la cadera? Pero el talón no. Entonces cuando te dicen, oye, mis carillas tienen 20 años en la boca y no han provocado ningún problema, sí, no se han roto porque la boca se ha ajustado. Correcto. Pero muy probablemente, como tú dices, los pacientes traen un problema en la articulación. Y te das unas sorpresas cuando ves las imágenes o cuando revisas. Resulta que cuando tú haces el examen, nosotros revisamos cada una de las articulaciones, si truena cuando abres, cuando cierras, si se desvía cuando abres tu mandíbula. Todo eso es daño articular. Eso no es normal. Es como cuando a la gente le sangra la encía y dice, pues a veces me sangra la encía. Si te sangrara un ojo o un oído, te vas a urgencias corriendo, ¿sabes? Entonces, sí es importante también que podamos todos entender que el tema de la articulación es de vital importancia. Es que imagínate lo lógico que me suena a mí pensar,
que este huesito que se llama cóndilo, que tenemos, que une al resto del cráneo que no se mueve, porque la mandíbula es lo único que se mueve, ese cóndilo baja, hace tu mandíbula y la mandíbula contiene los dientes. Imagínate tú si hay cambios aquí, ¿cómo no van a cambiar los dientes? Entonces la gente empieza a decir, oye, yo siento como que mi cara se hizo más chiquita o más larga o como que se me fue un poco de lado. Y muchas veces ni siquiera son los dientes, es la articulación. Entonces, ¿cómo puedes tú meter dientes nuevos o hacer un diseño de sonrisas cuando estás teniendo una cuestión de asimetría vía la articulación súper importante? Muchas veces dicen, pues es que me truena, es que me duele, pero pues vivo mi vida. O me dijeron que aprieto los dientes y que uso una guarda, ¿no? Que a fin de cuentas... Vamos a hablar de las guardas, ojalá podamos hablar más adelante. Pues de una vez, eso, doctora, dinos por favor, dinos qué onda con esa guarda, porque a fin de cuentas... Es bien importante. Sí, claro, porque es, ok, aprietas tus dientes, ponte una guarda para no rechinar. Para empezar, la mayoría de las guardas que hemos visto en el consultorio no son guardas, son micas para los dientes que no traen ningún tipo de función y solamente enmican los dientes. Ahora, y ya le llaman guarda, ¿no? Tú tienes un problema de mordida. ¿Y qué es lo que hacen normalmente? Te toman un molde, te hacen la mica como tú dices y te la ponen en la boca. Si tu boca es la que está mal, ¿por qué vas a reproducir lo que está mal? Y aumentarlo, aparte. Y aumentarlo en altura. Hay que definir muy bien, porque no todos los problemas de articulación son iguales. No es, tengo un problema de articulación, check, no. Guarda. Exacto. ¿Por qué es tu problema de articulación? ¿Tienes un problema de músculos? ¿O tienes un problema articular? Está todo en la zona de la articulación. ¿O tienes un problema combinado? No es lo mismo una persona que sufre de dolores de cabeza a partir de las 7 de la tarde, que ya tiene todo el día encima y a las 7 le duele, o se levanta con dolor de cabeza, que tiene muchísima sed en las noches, todo el día está así apretando, que tiene una serie de circunstancias, a alguien que solamente siente dolor localizado en una articulación o en ambas articulaciones, que tiene muchísimo tronido, son cosas muy distintas de tratamientos muy diferentes que se tiene que tomar en cuenta. No todos los dolores de articulación son iguales, ¿ok? Entonces, sí hay que identificar qué guarda vas a poner a raíz de eso. Y otra cosa, existen muchísimos estudios, por ejemplo, los japoneses han estudiado esto a profundidad, donde ponen sensores en los músculos con unas guardas blanditas. Blanditas me refiero a estas micas que dice el doctor, estos acetatos. Las aguaditas. Que realmente si las doblas se pueden doblar, o sea, si logras doblarlas. Y en guardas más duras. Resulta que el apretamiento era muchísimo más en las guardas blandas. ¿Por qué? Porque en los dientes no solamente tenemos el diente y ya. Los dientes alrededor tienen unas pequeñas neuronas que identifican si tú estás mordiendo una piedra o un pan Bimbo. No es lo mismo que tú muerdas el pan Bimbo porque le vas a dar con singular alegría al bruxismo, ¿sí? Al apretamiento. Si tú tienes algo una guarda, por ejemplo, o algo más duro, si tú identificas que estás mordiendo una piedra, en automático tus dientes se separan. Les ha pasado, ¿no? Que muerden algo durito y en automático separan sus dientes por un reflejo de protección de las neuronas que existen en estos dientes, en todos nuestros dientes. Entonces, si tú tienes un problema de apretamiento, por ejemplo, no vas a querer una guarda blanda, porque eso va a propiciar que tu mordida continúe apretando mucho más. Te van a mandar al gimnasio nocturno. Completamente. O sea, es como si yo te diera ahorita una pelotita. Es que cuando me llegan con las guardas blandas, ya la asistente incluso sabe perfectamente bien, mi asistente, que me tiene que pasar una pelota de las que apretan así. Y digo, ¿esta es tu guarda? Sí. Ok, le aviento la pelota al paciente, la cacha y le empieza a apretar. Y digo, ¿qué hiciste con la pelota? Lo primero que hiciste es, pues la apreté. ¿Por qué? No sé. Bueno, es que el ser humano, cuando detecta algo blandito, lo quiere tocar, lo quiere apretar. Claro. Entonces, toda la noche esta guarda blanda la vas a estar apretando. Aparte, el reflejo que tú dices, ¿no? Sientes algo blandito y lo quieres masticar. En cambio, algo duro, abres. Claro. Entonces, ojo, no significa que con una guarda dejas de apretar, porque el bruxismo es un tema multifactorial. No se debe nada más a una sola cosa. Son muchos los factores que influyen. Entonces, si nosotros como dentistas o como especialistas podemos aportar a que uno de esos factores se elimine, bienvenido sea. Y ayuda además en muchísimas otras cosas. Una guarda en realidad tendría que prestarle a tu boca lo que tu boca no tiene, en función, en altura, en forma.
la guarda le presta temporalmente, ¿no? Porque la idea sería corregir al paciente Correcto. funcionalmente después. No le vas a decir, ok, usa tu guarda los 60 años que te quedan de vida. No. Lo ideal sería, ok, úsala temporalmente, vemos si te mejora y si te mejora, ¿qué hacemos? Entonces te ponemos ortodoncia para corregir los caninos, te damos, ahí sí aplicaría unas carillas o unas coronas en los caninos si es lo que te falta. Ya que todo está en su lugar. Claro, si te faltan las puntitas, hay que ponerlas para darte esa función. Yo siempre les digo de esta forma. Imagínate tú que quieres construir una casa y lo primero que quieres hacer es comprar las cortinas y los cuadros. Cuando todavía no has nivelado el terreno, cuando no tienes los cimientos, cuando no tienes los muros. No puedes gastar dinero y tiempo y esfuerzo en los detalles y en la decoración sin denostar y sin pensar que un diseño sea nada más decoración o estética. Tiene que tener esa funcionalidad. Las cortinas tienen su funcionalidad también, pero me refiero a esta cuestión, ¿no? O sea, No, se entiende, tienes claro. que tener las bases, los cimientos, y esto es hablando de la mordida correcta y la función correcta. Ahora, ya les dimos un buen rato ya les desbloqueamos muchos miedos. Sí. Ahora vamos a decirles, ¿cuál es la solución a esto? Porque hay una solución. Que tampoco crean que, ok, ya valió, no me puedo hacer un diseño de sonrisa porque ya mi articulación está mal. Ok, ¿cómo proceder con los pacientes para que tengan una solución al final? Diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Si tú tienes un problema articular, perfectamente bien diagnosticado, es lo primero que hay que atender. ¿Cómo te das cuenta? Evidentemente yendo con un especialista que sepa del tema y que lo pueda llevar correctamente. Eso es número 1. Número 2, tú resuelves el problema articular y el problema articular muchas veces cuando se resuelve te crea un problema de mordida. Tú acomodas la articulación donde debe de ser realmente porque, perdón, pero volvemos al ejemplo de la piedra en el zapato. Si tú traes una piedra en el zapato, eso no significa que tú vayas a dejar de caminar, pero vas a estar caminando mal y vas a estar caminando chueco, incómodo y vas a empezar a afectar otras circunstancias. Y entonces tú no puedes empezar a trabajar sobre algo que no está en su lugar. Entonces, cuando tú acomodas la articulación en su lugar, te va a cambiar la mordida. Ojo, no te cambian los dientes, no se mueven tus dientes individualmente no tienen movimiento, pero tu mordida se modifica de cierta manera. Por eso es importante diagnosticar desde antes. ¿Se va a modificar mucho? ¿Poco? ¿Va a requerir mucho tratamiento? ¿Poco tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento? Y una vez que eso se determina y el paciente está de acuerdo, se pasa a esa segunda fase. Pongamos todo en orden. Pongamos la mordida donde debe de ser. A lo mejor requieren ortodoncia, a lo mejor no. A lo mejor requieren nada más un ajuste en los dientes que impida, esto es bien interesante, cuando uno muerde, uno piensa que uno muerde y muerde todo derechito, todo parejito, todos los dientes contactan al mismo tiempo. Sin embargo, esto no pasa normalmente. Lo que pasa es que normalmente tenemos algunos dientes chuequitos y tú dices, bueno, pues si las muelas las tengo un poquito volteadas, pues ¿qué más da? No se ve, igual mastico. Pero fíjense, si ustedes tienen las muelas derechitas, así cae la mordida. Pero si tienen ligeramente volteada una muelita, primero toca aquí y luego termina de caer. Y ese contacto, que nosotros, no quiero ser muy técnica, pero nosotros le llamamos contacto prematuro, hace que tú estés, además de apretando y rozando y desgastando tus dientes, tu articulación lastimándola. ¿Qué tienes que hacer? Eliminar ese contacto que está estorbando. ¿Cómo se hace? A veces ortodoncia, a veces nada más un ajuste que necesitamos hacer porque te lo permite, porque es bien poquitito lo que tienes que quitar, que es lo que estorba. Que no está mal, porque hemos dicho que no se desgasten dientes sanos, pero en este caso, ese pequeño punto de contacto va a dañar más tu diente a que si le puedes quitar un poquito del esmalte. Y es una nada, es algo biológico. Y si yo veo que ese diente de por sí ya estaba desgastado y todavía le quiero dar más, entonces ese no es el tratamiento. Tenemos que hablar de otra cosa, mover el diente o inclusive una corona agregarle algo que haga que entonces sí se empareje esa mordida. ¿Okay? Es toda una ciencia. Y ahorita en este momento, mientras lo estás diciendo, yo imagino esos pacientes a los que dicen que en 5 horas les cambian la mordida completamente. Y dices, no, o sea, ¿cómo en verdad planean en 5 horas arreglarte todo o arreglarte en teoría? Imagínate la cantidad de problemas en los que te están metiendo. Claro. Ojo, se puede hacer esto en 5 horas cuando ya pasaste por todo este diagnóstico, claro. Cuando ya tienes resuelto todo el problema de base. Pero, Si es que lo hay. Pero no es vente,
Vente y sales mañana como una mujer nueva, sales en la tarde como un hombre nuevo. Y eso es bien importante y gracias por difundirlo. Porque todos, inclusive los especialistas y los profesionistas, caemos o caen en esta cuestión de vil y vulgar mercadotecnia. Y no es así. Odontología rápida, la odontología rápida que yo estoy completamente en contra, ¿no? Es un balazo en el pie para todos. Sí, o sea, tienen que hacer odontología slow, le llamamos odontología despacio, planeación, tomarse el tiempo. No hay prisa. Si hay prisa, entonces mejor no hagas nada, porque vas a meter en problemas a una persona, ¿no? Solamente en las urgencias, quizá un diente urgente, pero aún así hay que estar siempre comunicados. Y bueno, para terminar el video, porque claramente podemos seguir hablando horas, y te invitaré de nuevo al canal porque es impresionante la cantidad de cosas que la gente necesita saber. Cuando alguien se quiere hacer un diseño de sonrisa, unas carillas, lo primero que hacen, como ya dijiste, es el diagnóstico. sí. Su médico tiene que diagnosticar la mordida, ver cómo muerden, el cómo saber si muerden bien o mal, eso ya está en nosotros los especialistas que les decimos, oye, ¿sabes qué? Tienes este problema. Y a lo que quiero llegar es, si el especialista o la especialista les dicen, ponte brackets, pónganselos o no se pongan esas carillas. O sea, no digan, este me dijo que me tengo que poner brackets, entonces voy a ver a otro y él me dijo que me los puedo ahorrar. Aguas ahí. Sí. Aguas con eso. Si me permites hacer un pequeño resumen, yo consideraría como un protocolo, si me permites decirlo, el hecho de llegar, tener un cuestionario impecable que abarque el tema de articulación, hacer una exploración clínica por parte de tu dentista, que tu dentista te revise perfectamente bien, literal, cabeza completa, tener las imágenes adecuadas, la tomografía, etcétera. Aquí hay un punto bien importante también. Luego estamos acostumbrados nada más a vernos de frente. Y ahorita en la imagen, perdón que me desvío un poco, pero es parte de, ahorita en la imagen es bien importante también diseñar en sentido de perfil. ¿Cuántas veces no han visto las restauraciones que quedan divinas de frente, pero hacen unos perfiles terribles porque agregan, porque si es que no te voy a desgastar tu diente? Y le ponen el mínimo de porcelana y aquello cambia terrible estéticamente. Entonces, volviendo a este tema, las imágenes adecuadas, yo incluyo esas imágenes radiográficas de perfil donde hacemos números, análisis, etcétera, para ver la viabilidad. Tercero, ver si es prudente o no en las condiciones de mordida que existen, colocar esas restauraciones. Y cuarto, tener unas restauraciones con alguien que realmente haga el sellado y el tratamiento. Es bien importante el tema de la encía en las restauraciones. Es otro tema. Y fíjate que yo agregaría como un 3.5 los provisionales. Claro. Los provisionales no deben de ser feos para que el paciente regrese. Los provisionales no son mientras llegan los buenos, así es que no te preocupes. El provisional es tu única oportunidad que tienes, aparte del mock-up, que te va a dejar ver cómo el paciente se ve y, más importante aún, cómo habla y cómo muerde, cosas que funcionan. Entonces, si tus provisionales no se parecen nada a los definitivos, no te ayudaron nada. Claro. Y en los provisionales, no me vas a dejar mentir, detectamos muchísimos problemas antes de hacer las definitivas. Entonces, claro, bueno, completamente. El provisional es muy importante. ¿Y de dónde sale ese provisional? Sale de un encerado diagnóstico que, como dijo la doctora al principio, se hace con un modelo que se monta en un articulador y ahí ya les cuadra todo. Por eso es que una buena planeación al final va a beneficiarlos en muchos sentidos. Y con esto no quiero decepcionar sus expectativas de tiempo de rehabilitación, pero hay veces que es necesario tener una terapia, por ejemplo, de articulación, que les va a tomar 3, 4, 6 meses previo. Pero pensándolo bien, es la mejor de las inversiones. Porque tú no vas a gastar X cantidad en unas carillas o en unas restauraciones que no tienen ningún tipo de planeación, que no tienen ningún tipo de consideración por la salud, cuando después las vas a tener que cambiar, porque todo va a empezar a tronar. Entonces, ¿qué mejor que tener todo global, todo en conjunto, integral, que arreglen el tema de la articulación si es que es prudente o necesario hacerlo, diseñar cómo se tiene que hacer? Y entonces tú vas a tener como una muy buena inversión esas restauraciones en tu boca con la calidad y la cantidad de años que deben de durar en boca.
Es Sí, un porque quitadero de carillas a cada rato. unas carillas tienen que durarte mínimo unos 10, 15, hasta 20 años sin problemas, ¿no? Y a lo mejor ahorita por entrar en la plática, no me quiero alargar mucho, pero ese tema también es bien importante, es base, además de la articulación, checar muy bien su encía antes de. Si ustedes no tienen las condiciones de encía para poner un diseño de sonrisa, lo único que van a provocar son infecciones, que se filtren esas restauraciones, es decir, que entre alimento, que entre bacterias, y los dientes no les quiero contar cómo están por debajo, muy blanquitos por fuera, pero abajo es un submundo y un caldo de cultivo para toda la cantidad de problemas que se pueden desarrollar a raíz de eso. Y los pierden, de verdad los pierden los dientes, aunque no lo crean. Hay gente que se hace carillas, diseño de sonrisa y los pierden. Que a veces ni siquiera una limpieza antes les hacen. Ya Claro. no te digo un tratamiento periodontal, es decir, de encías, que requieren previo a. Dijiste la palabra clave, antes del tratamiento. Salud gingival antes, es decir, que su salud de las encías esté bien. Si sus encías les sangran, si les tienen inflamadas y van y les hacen un recortito y les ponen unas carillas ahí, es muy probable que tengan problemas porque tienen que primero trabajar con encías sanas. Y ustedes no van a saber de entrada si tienen la cantidad adecuada de hueso, por ejemplo. También. Y eso solamente lo pueden ver con un diagnóstico previo adecuado. Y si tu hueso o tienen raíces muy cortitas, no soportan las restauraciones, no se pueden indicar las restauraciones. Y sí, adelante. Y qué mejor que se haya tratado antes. Entonces, fíjense, para un diseño de sonrisa, para carillas, para coronas, ¿qué se necesita? Un buen hueso, una salud de la encía, una buena tomografía, se necesita hacer un diagnóstico de la articulación, un diagnóstico de imágenes laterales, imágenes frontales, sonrisa, fonética. Es un Movimientos mundo. de la mandíbula, función. ¿Cómo están tus muelas si no tienes caries? Entonces, ahora ya ven cómo no es un tratamiento rápido y fácil y para cualquiera, es un tratamiento que requiere de mucha concentración de diferente información que el dentista tiene que juntar para podértelo otorgar. Y ahora ven por qué yo digo que no es para cualquiera, porque no todos tienen estas 7, 8 elementos palomeados para poder hacer las carillas. Y el momento de hacerlo. Ay, doctora, pues mil gracias por venir. Al contrario. Créeme que ha Un sido placer. súper nutritiva esta plática y me encantaría tenerte de vuelta. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? Claro, estoy en León, Guanajuato, en México. Nuestro consultorio es Rojas y Rojas, Clínica Dental Bioestética. En redes estoy como Rojas y Rojas Ortodoncia. Ahí subimos casos, subimos meditaciones, subimos todo lo que nos viene a consulta en el día a día y estamos para contestar todas las preguntas que tengan, súper dispuestas. Y por supuesto está en conexionddental.com. Claro. Importantísimo, fue de las primeras, de hecho es parte del consejo, la doctora, la parte del consejo de lo que es bruxismo, articulación. Y como pueden ver es experta en el tema y por eso está en conexionddental.com. Ahí pueden ustedes buscar, si no son de México o viven en otro lugar, pueden encontrar también expertos en bruxismo, articulación, prótesis. Y bueno, ustedes ya saben que ahí van a encontrar dentistas que han sido validados por el consejo y son bastante buenos. Doctora, pues muchas gracias. Muchísimas Encantado. gracias. Muy Muchísimas buena gracias. entrevista. Nos vemos la siguiente. Que estén muy bien. Si les gustó este video, denle like. Compártanselo a aquellas personas que planean hacer un diseño de sonrisa para que sepan en todo lo que tienen que pensar antes de hacérselo. Y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Gracias.